Cada noche Naomi Carter limpiaba las oficinas donde se tomaban decisiones de miles de millones de dólares. Invisible para los ejecutivos que pasaban junto a ella sin mirarla, recopilaba sus secretos entre traducciones desechadas y conversaciones susurradas. Lo que ellos no sabían era que aquella mujer, a la que desestimaban como una simple limpiadora, tenía una maestría en lingüística y comprendía cada palabra del acuerdo con Corea que estaban a punto de perder. Mientras el imperio de Graham Whitmore tambaleaba al borde del colapso, Naomi enfrentaba una decisión: quedarse en silencio entre las sombras o dar un paso al frente con la solución que nadie más podía ver. Aquella noche, la persona más ignorada del edificio se convertiría en su activo más valioso. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás viendo esto hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito. La aspiradora zumbaba sobre los impecables suelos de mármol en la sede central de Whitmore Industries, mientras Naomi Carter la guiaba entre los imponentes escritorios de vidrio. Eran las 11:30 de la noche, y el piso 65 estaba vacío, salvo por ella y algún guardia de seguridad haciendo rondas. Los ejecutivos que ocupaban esas oficinas durante el día ya se habían marchado a sus áticos o mansiones en los suburbios, dejando atrás tazas de café, papeles esparcidos y el persistente aroma de colonia costosa. A Naomi le gustaba así. La soledad le daba espacio a su mente para divagar mientras sus manos trabajaban. A diferencia de sus compañeros, que se colocaban auriculares para pasar el tiempo, ella escuchaba el edificio, los crujidos sutiles del sistema de ventilación, el zumbido de los servidores funcionando durante la noche, el ocasional ding del ascensor al llegar a un piso vacío. «Buenas noches, señorita Carter», dijo Frank, el guardia de seguridad nocturno, mientras pasaba. «Buenas noches, Frank», respondió Naomi con una sonrisa cálida. Frank era uno de los pocos que se había molestado en aprender su nombre. Mientras vaciaba una papelera, sus ojos se detuvieron en un memorando desechado escrito en inglés, y al parecer, coreano. Se detuvo, sus dedos trazando los caracteres. Su abuela le había enseñado coreano cuando era niña, y aunque ya no lo hablaba con fluidez, el idioma aún le resultaba familiar, como volver a casa. Murmuró al notar un error de traducción en los márgenes. Alguien había confundido un honorífico formal con uno informal. Un error pequeño que podía causar una ofensa significativa en el mundo empresarial coreano. Naomi negó con la cabeza y continuó con su trabajo. No era la primera vez que detectaba errores de idioma en documentos tirados. Con su título de maestría en lingüística, acumulando polvo mientras pagaba sus préstamos estudiantiles, había desarrollado el hábito de corregir mentalmente las traducciones que encontraba en la basura. Una pequeña forma de rebelarse contra un mundo que no había reconocido su potencial. El piso ejecutivo era el último en su ruta cada noche. Le gustaba terminar allí porque la alfombra lujosa era más amable con sus pies después de horas de estar de pie. Sin embargo, esa noche, al acercarse a la oficina de la esquina del CEO, Graham Whitmore, le sorprendió ver las luces encendidas y escuchar una voz alzándose con frustración. «Maldita sea, Martin. Este acuerdo se está cayendo a pedazos y... ¿me dices que espere hasta la mañana?» La voz pertenecía a Graham Whitmore en persona, un hombre que Naomi solo había visto en boletines internos o en ocasionales encuentros en el ascensor, donde él la había ignorado por completo. Naomi redujo el paso, maniobrando con cuidado su carrito de limpieza más allá de la puerta entreabierta. «El grupo Daewon no va a esperar», continuó Graham con voz tensa. «Están amenazando con retirarse por completo. ¿Sabes lo que eso significa? 3 años de negociaciones tirados a la basura porque alguien de nuestro equipo no se molestó en revisar bien una traducción». Naomi se congeló. El grupo Daewon era uno de los conglomerados más grandes de Corea del Sur. Su abuela solía mencionarlos con orgullo. «No me importa si en Seúl es medianoche. Llama a Park y dile que estamos abordando sus inquietudes». Graham golpeó algo sobre el escritorio. «Y consígueme un traductor que realmente sepa lo que hace». Naomi empujó rápidamente su carrito al doblar la esquina, con el corazón acelerado. No debería haber estado escuchando, pero algo en la urgencia de su voz la había mantenido en su sitio. Fuera de vista, continuó su trabajo más silenciosamente, aún con el oído atento a la conversación que se desvanecía por el pasillo. 30 minutos después, mientras limpiaba el salón ejecutivo contiguo a la sala de juntas, oyó nuevas voces. Graham se había reunido con alguien que Naomi reconoció como el director financiero, Jack Sullivan.
Los números no mienten, Graham, decía Jack mientras entraban en la sala de juntas al otro lado del pasillo. Si Day One se retira, nuestras proyecciones trimestrales caerán al menos un 18%. La Junta hará preguntas. Que la Junta se vaya al demonio, gruñó Graham. Necesito soluciones, no advertencias. Los coreanos se sienten irrespetados, respondió Jack. Más allá de los malentendidos culturales, su último correo mencionó errores específicos en la traducción que hicieron que nuestra oferta final pareciera despectiva en lugar de conciliadora. Sus voces se desvanecieron al cerrarse la puerta de la sala de juntas. Naomi suspiró y se dirigió a limpiar la estación de café en el salón. Mientras pasaba un trapo por la encimera, notó restos de café recién molido derramados sobre documentos plastificados. Alguien había estado con prisa. Los documentos estaban marcados como confidencial. Informe de la asociación, día 1. El café había empapado las primeras páginas, borrando parte del texto y dejando manchas marrones por todo el papel. Naomi los recogió con cuidado, con la intención de colocarlos en un lugar seco. Al hacerlo, sus ojos se posaron en más texto en coreano, con traducciones al inglés debajo. Y una vez más notó errores, sutiles, que alteraban el tono y la intención más que el significado literal. De pronto, la puerta del salón ejecutivo se abrió de golpe y un hombre con aspecto agobiado, vestido con un traje caro pero arrugado, irrumpió en la sala. «Oh», dijo, sorprendido al ver a Naomi. «Esos son míos», señaló los documentos manchados que ella sostenía. «Solo los estaba moviendo para que no se dañaran más», explicó Naomi, extendiéndolos hacia él. Se derramó café sobre ellos. El hombre se los arrebató de las manos. «Genial, justo lo que me faltaba». La miró con desdén. «¿Puedes limpiar esto rápido? Necesitamos la sala». «Por supuesto», respondió Naomi, manteniendo una expresión neutral, a pesar de la familiar punzada de ser tratada como invisible. «Noté que tal vez había algunos errores de traducción en...» «Solo límpialo», la interrumpió él ya dándose la vuelta. «Y asegúrate de reponer el café. Estaremos aquí toda la noche». La puerta se cerró tras él, dejando a Naomi sola nuevamente. Respiró hondo y terminó de limpiar la estación de café. La repuso eficientemente y luego se dispuso a pasar la aspiradora por la alfombra. Mientras trabajaba, su mente volvía una y otra vez al texto en coreano que había alcanzado a ver. Los errores no eran catastróficos por separado, pero en conjunto cambiaban el tono de una negociación respetuosa a una exigencia presuntuosa. No era de extrañar que el grupo Daewon se sintiera ofendido. Justo cuando estaba terminando en el salón, comenzó a sonar un teléfono. No era la línea interna de la oficina, sino la línea directa internacional instalada en el pequeño escritorio junto a la ventana, usada para llamadas confidenciales con socios del extranjero. La luz roja parpadeaba insistentemente en la habitación en penumbra. Naomi dudó. No le correspondía contestar, pero ya casi era medianoche y los ejecutivos seguían encerrados en su reunión. El teléfono seguía sonando. 5 timbres. 6. Miró la pantalla del identificador de llamadas. Seúl. 7 timbres. 8. Tomando una decisión en una fracción de segundo, Naomi levantó el auricular. «Whitmore Industries, buenas noches», respondió con tono profesional. Hubo una pausa y luego una avalancha de coreano acelerado desde el otro lado de la línea. El interlocutor sonaba frustrado. Hablaba demasiado rápido para que Naomi pudiera entender todo. Reconoció frases como «última oportunidad» y «respeto» antes de que, al no obtener una respuesta adecuada, el interlocutor colgara abruptamente. Naomi colocó el auricular con cuidado, con el corazón acelerado. Rápidamente tomó un bloc de notas del escritorio y escribió lo que había entendido. «Wai, última oportunidad de reunión. Hey, 6-0, jueves. Esperar respeto adecuado. Comunicación directa». Guardó la nota en su bolsillo sin saber qué hacer con ella. Mientras empujaba su carrito hacia el ascensor, pasó junto a un contenedor de documentos para triturar que esperaba ser vaciado. Un fragmento de papel llamó su atención. Otro memorando sobre Daewon, parcialmente destruido. Curiosa y preocupada, Naomi recogió los pedazos con cuidado, deslizándolos en el bolsillo de su uniforme junto a su nota. No era robar, se dijo a sí misma. De todos modos iban a ser destruidos. Horas más tarde, en su pequeño apartamento, a 15 millas de la reluciente Torre Whitmore, Naomi esparció los fragmentos sobre su mesa de cocina. Como si fuera un rompecabezas, comenzó a ordenarlos, reconstruyendo el memorando lo mejor que pudo.
Entre los fragmentos y lo que recordaba de los documentos manchados, empezó a formarse una imagen clara. Whitmore Industries estaba al borde de una asociación histórica con el grupo Día 1, un acuerdo de miles de millones que le daría a Whitmore acceso a los mercados asiáticos y al grupo Día 1 una base en América del Norte. Pero los problemas de comunicación habían creado una fractura, con los ejecutivos de Daewon sintiéndose cada vez más irrespetados por lo que percibían como arrogancia de parte de Whitmore. Naomi abrió su portátil y buscó noticias sobre el grupo Daewon. Artículos recientes mencionaban su creciente presencia global y la insistencia de su presidente en mantener un protocolo adecuado en los negocios. Un artículo en particular destacaba la negativa del presidente Park a trabajar con socios que no respetaran la etiqueta empresarial coreana. Eso es, susurró Naomi para sí misma. Los errores de traducción no eran simples fallos lingüísticos, eran heridas culturales. Pensó en la llamada desde Seúl, en la frustración en la voz del interlocutor. El jueves estaba a solo 2 días. Una última oportunidad, habían dicho. Naomi miró sus propias notas, el memorando reconstruido y luego la foto enmarcada de su abuela en la estantería. ¿Qué diría Jalmione sobre esta situación? La respuesta vino con facilidad. El conocimiento que no se usa es conocimiento desperdiciado. Naomi sacó una hoja nueva y comenzó a escribir, traduciendo cuidadosamente los puntos clave del acuerdo con los honoríficos y el contexto cultural adecuados. Trabajó hasta el amanecer, con los ojos ardiendo por el cansancio, pero con la mente clara y decidida. Para la mañana había creado un documento que nadie le había pedido, abordando un problema que, en teoría, no debía conocer, para ejecutivos que ni siquiera sabían que ella existía. Dobló con cuidado el papel y lo guardó en su bolso. Encontrar el valor para compartirlo sería un problema para el día siguiente. Por ahora necesitaba dormir. A la noche siguiente, Naomi llegó a Whitmore Industries con su traducción corregida guardada con seguridad en el bolsillo de su uniforme. Durante todo el trayecto en autobús hacia el trabajo, debatió internamente si debía involucrarse. No era su lugar. Podía perder su empleo, pero cada vez que pensaba en quedarse callada, recordaba las palabras de su abuela. Tu voz importa, incluso cuando otros no escuchan. El piso ejecutivo vibraba con una actividad inusual para esa hora. A través de las paredes de cristal, Naomi podía ver a Graham Whitmore en su oficina, rodeado de su equipo de crisis. Sus rostros eran sombríos. Comenzó limpiando las oficinas exteriores, acercándose poco a poco al centro de la acción. Fragmentos de conversación llegaban a sus oídos. Acciones cayendo. Reunión de emergencia del consejo. La prensa se está enterando. Fuera de la oficina de Trevor Phillips, el traductor principal de Whitmore, Naomi se detuvo. Su oficina estaba vacía, con la puerta entreabierta. Un montón de documentos relacionados con las negociaciones del día yacía sobre su escritorio, marcados con correcciones en tinta roja. Naomi miró a su alrededor. Nadie la observaba. Con el corazón golpeando con fuerza contra el pecho, entró silenciosamente y colocó su traducción corregida encima de la pila, sin marcas ni nombre. Luego salió rápido, retomando su ruta de limpieza, como si nada hubiera pasado. 1 hora después estaba aspirando el pasillo cuando Trevor regresó a su oficina, café en mano. A través del vidrio, ella lo vio notar el documento adicional, fruncir el ceño y levantarlo. Lo hojeó. Su ceño fruncido se profundizó. Levantó la vista, escaneando el pasillo, pero sus ojos pasaron sobre Naomi como si fuera parte del mobiliario. ¿Tú pusiste esto en mi escritorio?, le preguntó a una asistente ejecutiva que pasaba. Ella negó con la cabeza y siguió caminando. Trevor volvió al documento, ahora leyéndolo con más atención. Naomi fingió ajustar la aspiradora, robando miradas a su reacción. Su expresión cambió de irritación a curiosidad, y luego a algo parecido a un respeto a regañadientes. Murmuró algo para sí mismo. Hizo una anotación en la hoja y luego la dejó a un lado. No en la papelera, sino encima de sus papeles de trabajo. Naomi se permitió una pequeña sonrisa privada mientras continuaba aspirando. A la mañana siguiente, antes de ir a su segundo trabajo como cajera en un supermercado local, Naomi revisó las noticias financieras en su teléfono. El titular la dejó sin aliento. Las acciones de Whitmore Industries se desploman en medio de rumores sobre el fracaso de una asociación asiática. El artículo detallaba cómo Whitmore enfrentaba una posible crisis si el acuerdo con Daewon colapsaba,
y los analistas predecían importantes repercusiones en el mercado. Se informaba que el consejo estaba en reuniones de emergencia y que Graham Whitmore había cancelado todas sus apariciones públicas. Naomi se preguntaba si su traducción había sido utilizada o simplemente descartada. Sentía una extraña mezcla de preocupación por una empresa que nunca la había notado y frustración por no poder hacer más. Después de su turno en el supermercado, con el agotamiento pesándole en los huesos, Naomi hizo un desvío antes de volver a casa. Encontró un teléfono público en un rincón tranquilo de la ciudad, uno de los pocos que quedaban en esta era digital. Asegurándose de que nadie la observaba, insertó monedas y marcó el número internacional directo que había memorizado del salón ejecutivo. Contestó una recepcionista. Naomi bajó ligeramente la voz y habló con un tono confiado que rara vez usaba. Habla Angela Wright, consultora independiente. Necesito hablar con el señor Whitmore respecto a las correcciones de la traducción del acuerdo con Daewin. Para su sorpresa, la comunicaron de inmediato con la asistente de Graham. El señor Whitmore está en reuniones, dijo la asistente, pero ha solicitado que toda la información relacionada con el tema Daewin sea enviada de inmediato. ¿Desea dejar un mensaje? Naomi respiró hondo. Dile que los temas honoríficos en los párrafos 3 y 7 requieren atención inmediata. La traducción actual sugiere superioridad en lugar de asociación, y los términos contractuales en la sección 4 deberían enfatizar el beneficio mutuo utilizando el tiempo condicional formal. Sí, déjame apuntarlo, murmuró el asistente tartamudeando. Además, continuó Naomi, cada vez más cómoda en su papel, dile que el presidente Park valora el reconocimiento personal de los errores. Una disculpa directa por la falta de comunicación tendría más peso que cualquier revisión contractual. ¿Y tú eres Angela Wright? ¿De qué firma vienes? Independiente, respondió Naomi vagamente. He entregado un borrador corregido. Asegúrate de que lo revise antes de la llamada con Sol mañana. Colgó antes de que pudieran hacerle más preguntas, el corazón latiéndole con una mezcla de miedo y euforia. De camino a casa, alternaba entre el orgullo por su audacia y la ansiedad por las posibles consecuencias. Esa noche, en Whitmore Industries, la planta ejecutiva estaba aún más agitada que la noche anterior. Naomi mantenía la cabeza baja, limpiando con eficacia, mientras escuchaba discretamente cuando podía. En la sala de juntas, Graham hablaba con su equipo, con un documento en la mano que Naomi reconoció como su traducción. Este nuevo enfoque es nuestra mejor oportunidad, decía. Lo presentaremos mañana como gesto de buena voluntad. ¿De dónde salió esto? Trevor Phillips se removió incómodo. Ayer apareció en mi escritorio. Pensé que era de uno de los traductores junior, pero nadie lo reclama. Pues quien haya sido merece un aumento, dijo Graham, hojeando las páginas. Aborda exactamente los puntos que mencionó el presidente Park en su última comunicación. Pero no podemos presentar el trabajo anónimo de alguien como nuestra posición oficial, objetó una mujer que Naomi no reconocía. No tenemos opción, replicó Graham con firmeza. La prensa ronda, la Junta me presiona, y tenemos menos de 24 horas para salvar este acuerdo. Si este documento puede ayudar, lo vamos a usar. Naomi siguió con la limpieza de los baños, con una pequeña sonrisa en los labios. Por una vez, su conocimiento estaba siendo útil, aunque nadie supiera de dónde venía. Al día siguiente, llamó para reportarse enferma en su trabajo del supermercado y pasó la mañana actualizando sitios de noticias, buscando novedades sobre Whitmore. Para la tarde, apareció un nuevo titular. Se reanudan conversaciones entre Whitmore y Daewin. El mercado reacciona positivamente. El breve artículo mencionaba que, tras un gesto de buena fe por parte de Whitmore, el grupo Daewin había accedido a retomar las negociaciones, con una posible reunión programada para la semana siguiente. Naomi se recostó en su silla, dejando que el alivio la envolviera. Había marcado la diferencia, de forma anónima, invisible, pero significativa. Esa noche, al llegar a trabajar, el ambiente en Whitmore era visiblemente más ligero. Los asistentes ejecutivos sonreían al salir. El equipo de crisis se había disuelto. Incluso Graham Whitmore parecía menos agobiado al abandonar el edificio, asintiendo distraídamente en dirección a Naomi sin realmente verla. Mientras limpiaba las oficinas ejecutivas, Naomi encontró una nota adhesiva amarilla pegada a su carrito de limpieza. En una caligrafía ordenada se leía: «Bonita traducción. ¿Quién eres?». Se quedó helada, mirando el pasillo vacío. Alguien lo sabía. Alguien había conectado los puntos.
Rápidamente arrugó la nota y la metió en el bolsillo. Su orgullo momentáneo fue reemplazado por ansiedad. Durante los días siguientes aparecieron más notas. En su carrito, en el armario de suministros, incluso una vez pegada a la aspiradora. Cada una contenía una sola pregunta o comentario. El subjuntivo coreano es elegante. ¿Formación en lingüística? ¿Salvaste a la empresa millones? ¿Lo sabe Graham? Tenemos que hablar. ¿Sala de descanso, 10 de la noche? Naomi las ignoró todas, deshaciéndose de cada una, trabajando con una creciente sensación de estar siendo observada. Pensó en renunciar, pero necesitaba el trabajo, y una parte de ella sentía curiosidad por su admirador anónimo. El viernes por la noche, mientras limpiaba el departamento de marketing, Naomi notó a una joven trabajando hasta tarde en su escritorio. A diferencia de la mayoría de los ejecutivos, ella se sentaba en un cubículo abierto en vez de una oficina privada. Su placa decía, Sadie Morrow, asociada junior de marketing. Sadie levantó la vista cuando Naomi se acercó con la aspiradora. Hola, no te preocupes por mí, solo termino una presentación para el lunes. En vez de mirar a través de Naomi, como hacían la mayoría, Sadie le hizo contacto visual directo y le sonrió con calidez. Naomi asintió y comenzó a aspirar alrededor del cubículo. «Estás aquí todas las noches, ¿verdad?», preguntó Sadie, alzando la voz sobre el zumbido de la máquina. Naomi apagó la máquina, sorprendida por el acercamiento directo. «¿5 noches a la semana? Eso es dedicación», dijo Sadie. «Por cierto, soy Sadie». «Sí, Naomi». «Encantada, Naomi». «Ay, no». La taza de café de Sadie se había volcado, derramando el líquido sobre su escritorio. Rápidamente agarró unos pañuelos para absorberlo. «Déjame ayudarte», ofreció Naomi sacando productos de limpieza de su carrito. Mientras limpiaban el derrame juntas, Naomi notó lo que Sadie tenía abierto en su computadora. Artículos sobre el acuerdo con Daewon, con texto en coreano visible en una ventana. ¿Es coreano?, preguntó Naomi antes de poder detenerse. Sadie levantó la vista interesada. «Estoy intentando. Me estoy enseñando a mí misma por este proyecto de Daewon. La empresa realmente debería invertir en mejor capacitación lingüística». Observó detenidamente el rostro de Naomi. «¿Hablas coreano?». Naomi dudó. «Un poco. Mi abuela era coreana». «Eso es increíble. Tal vez podrías ayudarme alguna vez». «Estoy intentando entender el contexto cultural de algunos términos de negocios, pero los traductores en línea no sirven para los matices». Por un momento Naomi consideró contarlo todo. La traducción, la llamada, las notas. Pero luego recordó su realidad. Una limpiadora nocturna con antecedentes penales por haber participado en una protesta por los derechos lingüísticos durante sus años universitarios. La protesta se volvió violenta, sin que ella tuviera la culpa, pero el arresto en su historial cerró puerta tras puerta, obligándola a abandonar su sueño de trabajar en comunicaciones internacionales. «No soy fluida», dijo en cambio. «Solo lo básico». Sadie pareció decepcionada, pero asintió. «Bueno, si alguna vez quieres practicar juntas, suelo quedarme hasta tarde los viernes». Le tendió una tarjeta de presentación. «Ahí está mi número. A veces se agradece tener una amiga en este lugar que no esté escalando la jerarquía pisoteando a los demás». Naomi guardó la tarjeta con una sonrisa genuina. «Gracias, debería terminar mi recorrido, pero suerte con tu presentación». Gracias. Mientras empujaba su carrito hacia el ascensor, Naomi sintió una calidez que nunca antes había experimentado en aquel edificio de vidrio tan frío. Alguien la había visto, de verdad, como persona, no solo como una función. Pero cuando las puertas del ascensor se cerraron, su sonrisa se desvaneció. Había otra nota pegada adentro. «La Junta sabe que alguien ayudó. Están buscando a la consultora Angela Wright. Cuidado, mujer invisible. Algunos secretos valen mucho». Naomi arrancó la nota, el corazón acelerado. El juego se había vuelto peligroso de repente. Había salvado un acuerdo multimillonario. Pero ¿a qué costo para ella misma? Mientras el ascensor descendía, Naomi tomó una decisión. Guardaría silencio. Seguiría trabajando y observaría desde las sombras. Después de todo, había sobrevivido siendo invisible hasta ahora. Pero, en lo más profundo de su ser, una voz que sonaba notablemente como la de su abuela le susurró. «A veces, hija, es la mano invisible la que mueve el mundo». El fin de semana pasó en un torbellino de ansiedad para Naomi. Las notas anónimas la habían alterado más de lo que quería admitir. Alguien la estaba observando. Alguien sabía lo que había hecho. La pregunta era, ¿qué querían? El lunes por la noche llegó con noticias.
La delegación coreana del grupo Daewon visitaría personalmente Whitmore Industries. Cuando Naomi llegó para su turno, el edificio estaba lleno de actividad a pesar de la hora tardía. Al personal de limpieza se le había instruido dejar todo impecable y la seguridad se había intensificado en todo el edificio. Instrucciones especiales esta noche, dijo su supervisor entregándole un horario de limpieza modificado. El piso ejecutivo debe estar listo para las 9, no a medianoche. Gran reunión con esa gente coreana. ¿Estarán aquí tan tarde?, preguntó Naomi intentando sonar simplemente curiosa. Por la diferencia horaria. La reunión empieza a las 8. Cena después. Tú solo sé invisible, ¿entiendes? Nada de aspirar mientras hablen. Solo desempolva y vete. Naomi asintió, ocultando su interés tras una máscara de indiferencia. Recorrió primero los pisos inferiores, trabajando con eficiencia y controlando la hora. Justo a las 8. A las 8:30, llegó al piso ejecutivo, empujando su carrito en silencio sobre el mármol pulido. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, podía ver a Graham Whitmore de pie en la cabecera de la mesa, gesticulando hacia una pantalla de presentación. Sentados a un lado de la mesa había 5 ejecutivos coreanos, con trajes impecables. Sus expresiones no revelaban nada. Trevor Phillips, el traductor principal, estaba nervioso al lado de Graham, inclinándose de vez en cuando para susurrar aclaraciones. Naomi mantenía la cabeza baja, limpiando muebles de oficina y vaciando papeleras mientras se esforzaba por oír la conversación amortiguada. Al acercarse a la sala de conferencias, se movió aún más silenciosamente, colocándose junto a la vitrina al lado de la puerta para limpiarla. «Agradecemos que reconsidere nuestra asociación», decía Graham, su voz llegando a través de la puerta entreabierta. «Whitmore Industries valora el potencial de nuestra colaboración y lamenta los malentendidos anteriores», traducía Trevor. Pero Naomi notó de inmediato su error. Había utilizado un honorífico formal de negocios, pero uno reservado para subordinados, no para iguales. Internamente hizo una mueca. El líder coreano, a quien Naomi reconoció por fotos en las noticias como el propio presidente Park, respondió con una sonrisa tensa. Su respuesta en coreano fue cordial, pero distante. Mientras Trevor empezaba a traducir, Naomi murmuró instintivamente por lo bajo. Debería ser Joe Han Dong-han, no Ja Han Dong-hen. No había tenido intención de hablar en voz alta, pero en el silencio momentáneo mientras Trevor buscaba las palabras adecuadas en inglés, su corrección susurrada llegó a oídos dentro de la sala. Uno de los ejecutivos coreanos al final de la mesa se giró bruscamente, mirando directamente a Naomi a través de la puerta. Alzó una ceja y luego habló en coreano rápido. «¿Quién es esa mujer? Tiene razón sobre el honorífico». Antes de que Trevor pudiera responder, el ejecutivo se levantó y se dirigió directamente a Naomi en coreano. «Usted entiende nuestro idioma, ¿verdad?» Naomi se quedó paralizada, apretando el trapo con fuerza. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Su instinto fue de huir o luchar, pero su cuerpo no eligió ninguno. En su lugar, respondió automáticamente en coreano fluido. «Sí, señor. Disculpe la interrupción. Mi abuela era de Busan». Un silencio asombrado se apoderó de la sala. El ejecutivo coreano sonrió ampliamente, mientras la cara de Graham Whitmore mostraba sorpresa y confusión. «¿Qué está pasando?», exigió Graham. «Trevor, ¿qué dijo?». Antes de que Trevor pudiera responder, el presidente Park levantó la mano. «Su personal habla nuestro idioma con respeto», dijo en inglés, con acento pero claro. «Esto es prometedor». El ejecutivo que había hablado con Naomi también cambió al inglés. Ella identificó correctamente un error de traducción. Uno importante, relacionado con el estatus de la asociación. Los ojos de Graham se entrecerraron al mirar a Naomi, viéndola realmente por primera vez. «¿Tú trabajas en limpieza?», dijo, no como pregunta. Naomi asintió, el corazón latiéndole con fuerza. «Sí, señor». «¿Y hablas coreano?». «Mi abuela me enseñó. Estudié lingüística antes de...». Se detuvo, muy consciente de lo fuera de lugar que se veía con su uniforme de limpieza, parada frente a las personas más poderosas del edificio. El presidente Park intercambió miradas con sus colegas. «Quizás», dijo con cuidado, «podríamos beneficiarnos de una nueva perspectiva en nuestras discusiones». El rostro de Graham se tensó, atrapado entre la necesidad diplomática y la jerarquía corporativa. «Señorita Carter», dijo Naomi. «Naomi Carter, señor Gestionnaire», se presentó. «La señorita Carter no forma parte de nuestro equipo de negociación», dijo Graham con suavidad a los coreanos.
aunque apreciamos sus observaciones lingüísticas. Se volvió hacia Trevor. Por favor, toma nota del honorífico correcto para futuras comunicaciones. El ejecutivo coreano que había hablado con Naomi pareció decepcionado, pero asintió respetuosamente. Por supuesto. Naomi entendió la señal. Disculpen, dijo en coreano, haciendo una leve reverencia antes de alejarse de la puerta. Mientras se retiraba por el pasillo, oyó que la reunión se reanudaba a sus espaldas. Le temblaban las manos mientras empujaba el carrito hacia el armario de suministros. ¿Qué había hecho? Un susurro descuidado y se había expuesto. Apenas había comenzado a reabastecer su carrito cuando la puerta de la sala de conferencias se abrió. Un guardia de seguridad apareció al final del pasillo, escaneando el área hasta que la vio. «Señorita Carter», llamó. «El señor Whitmore quiere hablar con usted al finalizar la reunión». Naomi asintió, incapaz de articular palabra por el nudo en su garganta. El guardia regresó a su puesto, dejándola sola con sus pensamientos acelerados. Durante la siguiente hora limpió de manera mecánica, su mente un torbellino de ansiedad. ¿Debería irse ya? ¿Fingir estar enferma? No, eso solo retrasaría lo inevitable. Mejor enfrentar lo que viniera. A las 10:15, las puertas de la sala de conferencias se abrieron. La delegación coreana salió, escoltada por Graham y varios ejecutivos hacia los ascensores. Mientras pasaban, el ejecutivo que había hablado con Naomi la miró a los ojos y le hizo una pequeña inclinación de cabeza en señal de reconocimiento. Una vez que la delegación se hubo marchado, Graham se volvió hacia Trevor. «Averigua todo sobre Naomi Carter, ahora». Trevor se apresuró a salir mientras Graham regresaba a su oficina, aflojándose la corbata con un gesto de cansancio. 5 minutos después, un guardia de seguridad diferente se acercó a Naomi. «El señor Whitmore la verá ahora». Naomi lo siguió hasta la oficina de Graham, dejando su carrito de limpieza abandonado en el pasillo. Al entrar, Graham estaba revisando algo en su tableta, con el ceño fruncido. «Siéntese, señorita Carter», dijo sin levantar la vista. Naomi se sentó en el borde de la silla para visitas, con las manos cruzadas en el regazo para ocultar su temblor. Finalmente Graham dejó la tableta y la observó con ojos penetrantes. «Ha trabajado aquí durante 14 meses como parte del equipo de limpieza nocturno». «Sí, no. Sí, señor. Antes de eso, fue estudiante en la Universidad Pacific West, donde obtuvo una maestría en lingüística comparada, con especialización en lenguas de Asia Oriental». Naomi asintió, sorprendida por todo lo que él ya sabía. «Y sin embargo», continuó Graham, «está empujando una aspiradora en lugar de trabajar en nuestro departamento de traducción. ¿Por qué?». La pregunta quedó suspendida entre ellos. Naomi sopesó sus opciones antes de decidirse por la honestidad. «Mi historial de arresto», dijo en voz baja, «me impide pasar la mayoría de las verificaciones de antecedentes corporativas». Graham se recostó en su silla. «Ah, sí. El incidente de protesta en la Conferencia Global por los Derechos Lingüísticos. Fue acusada de alteración del orden público y resistencia al arresto. Los cargos fueron reducidos», dijo Naomi con un destello de defensa rompiendo su tono cauteloso. «Estaba manifestándome pacíficamente por la preservación de las lenguas indígenas. Todo se salió de control cuando llegó la policía. ¿Y eso le impidió seguir una carrera en su campo?» «Sí». Graham tamborileó los dedos sobre el escritorio pensativo. «La delegación coreana quedó impresionada con usted, especialmente el señor Kang, su jefe de relaciones internacionales». Naomi permaneció en silencio, sin saber a dónde quería llegar. «Tengo una pregunta para usted, señorita Carter», dijo Graham, inclinándose hacia adelante. «¿Fue usted quien dejó una traducción corregida en el escritorio de Trevor Phillips la semana pasada?» Había llegado el momento de la verdad. Naomi respiró hondo. «Sí». «¿Y llamó a mi oficina haciéndose pasar por una consultora llamada Angela Wright?» «Sí». La expresión de Graham seguía siendo indescifrable. «¿Por qué?» «Porque vi errores que iban a costarle el acuerdo», respondió Naomi encontrando su voz. «Porque podía ayudar. Así que decidió intervenir en una negociación de $1,000 millones por su cuenta. Decidí corregir un malentendido cultural fácilmente evitable», replicó Naomi, sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. Graham la observó durante un largo momento. «Sus correcciones probablemente salvaron el acuerdo», admitió al fin. «Lo que me coloca en una posición inusual». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. «La junta directiva me está presionando para que encuentre a esta misteriosa consultora que resolvió el problema. Están preparados para ofrecerle un contrato de consultoría sustancial». Se giró para mirarla.
¿Qué diría si le ofreciera un puesto en nuestro equipo de inteligencia cultural? Naomi parpadeó sorprendida. ¿Qué me está ofreciendo un trabajo? Le estoy ofreciendo la oportunidad de continuar lo que ya empezó. Ayudarnos a manejar con éxito esta alianza. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Naomi. Luego la realidad se impuso. ¿Es un puesto real o solo me van a usar para impresionar a los coreanos? Los ojos de Graham se entrecerraron. ¿Eso importa? De cualquier modo estaría ascendiendo de limpiar baños. El tono despectivo apagó la chispa de esperanza de Naomi. Para mí sí importa, dijo, poniéndose de pie. No quiero ser usada como adorno ni como maniobra publicitaria. Si me ofrece un puesto real, con responsabilidades reales y respeto, lo consideraré. De lo contrario, seguiré limpiando baños con la dignidad intacta. Graham pareció genuinamente sorprendido por su respuesta. ¿Rechazaría un puesto corporativo por orgullo? Por respeto a mí misma, corrigió Naomi. Y por principios. Los mismos que me llevaron a ser arrestada. Un silencio tenso llenó la oficina. Finalmente Graham asintió. Tendré que discutir esto con recursos humanos, debido a su historial. Mientras tanto, queda suspendida de sus labores de limpieza. Con sueldo. ¿Me están despidiendo?, preguntó Naomi sintiendo cómo se le hundía el corazón. No, señorita Carter, la estamos evaluando. Le sugiero que use este tiempo para considerar lo que realmente quiere. Le entregó una tarjeta. Mi línea directa. Llámeme cuando decida si la dignidad paga su alquiler. Naomi tomó la tarjeta en silencio y se dio la vuelta para irse. Una cosa más, la llamó Graham. ¿Cómo supiste lo del problema con los honoríficos esta noche? No estabas en la sala cuando preparamos todo. Las traducciones, respondió Naomi, deteniéndose en la puerta. Yo escucho. Nadie presta atención a la señora de la limpieza, así que lo oigo todo. Dejó a Graham en su oficina, con una expresión pensativa reemplazando su habitual severidad. Afuera Naomi recogió sus pertenencias del casillero, con las manos aún temblando por la confrontación. Al salir del edificio, no se dio cuenta de que una figura la observaba desde un coche estacionado al otro lado de la calle. Un hombre le tomaba fotos con un teleobjetivo. A la mañana siguiente, Naomi se despertó con fuertes golpes en la puerta de su apartamento. Aún medio dormida fue a abrir y se encontró a Sadie Morrow, del departamento de marketing de Whitmore, en el pasillo. «Tienes que ver esto», dijo Sadie sin preámbulos, mostrándole su teléfono. En la pantalla aparecía un sitio de noticias financieras, con el titular: «Señora de la limpieza salva acuerdo multimillonario de Whitmore». Debajo, una foto granulada de Naomi saliendo del edificio de Whitmore. «¿Cómo encontraste mi dirección?», preguntó Naomi atónita. «Recordé tu nombre completo por tu gafete y soy buena investigando», respondió Sadie, entrando al apartamento sin esperar invitación. «Pero eso no importa ahora. Lo importante es que te has vuelto viral en los círculos empresariales». Naomi se dejó caer en el sofá, tomando el teléfono para leer el artículo. Describía cómo una limpiadora nocturna con talento lingüístico oculto había corregido errores críticos en las negociaciones de Whitmore con el grupo Daewin, posiblemente salvando el acuerdo. El artículo citaba una fuente anónima dentro de Whitmore Industries. «Esto es malo», murmuró Naomi. «¿Malo? Esto es increíble», exclamó Sadie. «Eres como una cenicienta corporativa, limpiadora de noche, salvadora de negocios». «También de noche, pero ya me entiendes». «Me acaban de suspender», dijo Naomi. «Y ahora mi cara está en todo Internet». Sadie se sentó a su lado. «¿Suspendida o reasignada a otro puesto?» «Suspendida mientras me evalúan». Graham me ofreció una especie de rol, pero parecía un truco publicitario. «Claro que en parte lo es», dijo Sadie con pragmatismo. «Pero también es una oportunidad. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ella?» Naomi la miró con escepticismo. «¿Y a ti qué te importa? Apenas nos conocemos». La expresión de Sadie se suavizó. «Porque llevo 2 años en Whitmore viendo cómo ignoran a personas talentosas, mientras hombres mediocres ascienden sin esfuerzo. Porque lo que hiciste fue brillante y valiente». Y, añadió con una sonrisa, «porque molestar a Graham Whitmore se ha convertido en mi nuevo pasatiempo favorito». A pesar de todo, Naomi se sorprendió sonriendo también. «¿Y ahora qué?» «Ahora», dijo Sadie sacando una libreta, «hacemos un plan». Esa misma tarde, la historia de Naomi se había difundido más allá de las publicaciones de negocios y llegó a los medios generales. Su teléfono no dejaba de sonar, con llamadas de números desconocidos, reporteros pidiendo entrevistas, reclutadores ofreciendo oportunidades y curiosos queriendo contactar con la mujer del momento. «Apágalo»,
aconsejó Sadie mientras estaban sentadas en un rincón tranquilo de una cafetería local. Tenemos que ser estratégicas. Naomi puso el teléfono en silencio y lo alejó. Nunca quise este tipo de atención. Tal vez no, dijo Sadie. Pero ya la tienes, y sinceramente, ya no se trata solo de ti. ¿Cómo que no? Esta historia está tocando una fibra sensible. Una limpiadora ignorada salva a ejecutivos arrogantes de sí mismos. La gente la está devorando porque valida lo que muchos han vivido. Ser subestimados, que se menosprecien sus aportes por su cargo o su origen. Naomi tomó un sorbo de café, pensativa. Graham va a odiar esto. Graham ya lo está odiando, confirmó Sadie, mostrándole su teléfono. Las acciones de la empresa se recuperaron un poco tras la noticia de la reunión con Day One, pero ahora vuelven a tambalearse. Los inversores están cuestionando por qué Whitmore necesitó ser salvada por una limpiadora. Una nueva notificación de correo apareció en la pantalla de Sadie. Hablando de eso, mira esto. Una amiga mía de recursos humanos dice que Graham tendrá que presentarse mañana ante el consejo para explicar el asunto Naomi, como lo llaman ahora. Genial, gimió Naomi. Ahora soy un asunto. Un asunto con influencia, señaló Sadie. ¿Has pensado qué quieres hacer ahora? Antes de que Naomi pudiera responder, su teléfono volvió a iluminarse con otra llamada. Esta llamada era de un número que reconocía. Su segundo trabajo en el supermercado. Respondió con duda. Hola, Naomi. Hola. Naomi, soy Jeff. Escucha, tengo a la dirección presionándome por toda la atención mediática que estás recibiendo. Dicen que está creando una distracción en la tienda. Lo siento, pero vamos a tener que dejarte ir. La llamada terminó antes de que Naomi pudiera responder. Dejó el teléfono a un lado, sintiendo un vacío extenderse en su pecho. ¿Malas noticias?, preguntó Sadie. Acabo de perder mi otro trabajo, dijo Naomi en voz baja. Demasiada atención de los medios. Sadie le tomó la mano y la apretó. Lo siento, pero esto es exactamente por lo que necesitas aprovechar el momento. El foco no va a durar para siempre. Naomi asintió lentamente. Tienes razón, necesito hacer algo. ¿Pero qué? Tengo una idea, dijo Sadie sacando su tablet. Mi amiga Julia tiene un podcast llamado Mujeres Invisibles sobre las contribuciones femeninas que suelen pasar desapercibidas. Me ha estado escribiendo sin parar para que participes en el programa. Sería un espacio controlado para que cuentes tu historia en tus propios términos. Naomi dudó. No estoy segura de estar lista para eso. La narrativa ya se está formando sin ti, advirtió Sadie. Es mejor que la moldees tú misma a que otros decidan quién eres. Después de pensarlo bien, Naomi aceptó. La entrevista se programó para la mañana siguiente. El estudio casero de Julia era cómodo e íntimo, lo que ayudó a que Naomi se relajara a pesar de los nervios. Cuando comenzó la grabación, Julia hizo preguntas reflexivas sobre los orígenes de Naomi, su educación y cómo terminó trabajando como limpiadora en Whitmore Industries. No era el trabajo de mis sueños, admitió Naomi, pero pagaba las cuentas mientras decidía mi próximo paso. Háblame de aquella protesta, sugirió Julia. Naomi respiró hondo. Fue en la Conferencia Global de Derechos Lingüísticos, hace 3 años. Estaba protestando a favor de los programas de preservación de lenguas indígenas que estaban perdiendo financiación. Todo se intensificó cuando llegaron contramanifestantes, y cuando la policía intentó separar a los grupos, me atraparon en medio. Me acusaron de alteración del orden público y resistencia al arresto, aunque este último cargo fue finalmente retirado. Debe haber sido devastador para alguien con tu formación académica. Lo fue, reconoció Naomi, pero también me enseñó algo importante. Los sistemas no siempre reconocen el valor si no viene en el empaque que esperan. A medida que avanzaba la entrevista, Naomi se sentía más fuerte. Habló sobre la noche en que descubrió los errores de traducción, su decisión de ayudar de forma anónima y el momento decisivo en que fue expuesta durante la visita de la delegación coreana. Nunca tuve la intención de hacerme visible, concluyó. Solo quería ayudar a resolver un problema para el cual estaba particularmente capacitada. Cuando el podcast fue publicado esa misma tarde, la respuesta fue inmediata y abrumadora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. La mujer invisible comenzó a ser tendencia, con personas compartiendo sus propias historias de haber sido ignoradas en el ámbito profesional. Por la noche, Naomi ya había recibido 3 ofertas de trabajo por correo electrónico, incluyendo una de LG International, una empresa coreana rival que expresó admiración por su inteligencia cultural e integridad personal. Estaba comentando las ofertas con Sadie mientras comían comida para llevar en su apartamento,
cuando su teléfono sonó. Era el número directo de Graham Whitmore. ¿Debería contestar?, preguntó a Sadie. Definitivamente, pero ponlo en altavoz. Naomi aceptó la llamada. Hola, señor Whitmore. Señorita Carter, respondió él con la voz tensa. Acabo de salir de una junta bastante desagradable en la que su nombre fue mencionado varias veces. Lamento escuchar eso, respondió Naomi con tono neutral. La junta considera que manejé mal la situación. Creen que debía haber reconocido públicamente su contribución desde el principio y ofrecerle un puesto formal. Hizo una pausa. Y tienen razón. Naomi intercambió una mirada de sorpresa con Sadie. Además, continuó Graham, el presidente Park ha dejado claro que el grupo Daewon espera que usted participe en todas las negociaciones futuras. O reconsiderarán la asociación. Entiendo, dijo Naomi con cautela. Por eso la llamo para ofrecerle formalmente un puesto como especialista en inteligencia cultural, reportando directamente a mí. El salario es competitivo y estamos dispuestos a pasar por alto los problemas en la verificación de antecedentes. Sadie le hizo señas. Pregunta por las responsabilidades. ¿En qué consistiría exactamente este puesto?, preguntó Naomi. Revisaría todas las comunicaciones con el grupo Daewon y participaría en las reuniones cuando sea necesario. Su responsabilidad principal sería asegurarse de que no repitamos los errores del pasado. O sea que sería traductora con un título más elegante. El suspiro de Graham se escuchó claramente a través del teléfono. Carter, estoy tratando de ofrecerte una oportunidad que muchos aceptarían sin dudar. ¿Por qué lo estás complicando? Porque quiero que se valore mi mente, no que me usen como símbolo para apaciguar al grupo Daewon, respondió Naomi con firmeza. Escuché tu entrevista en el podcast, dijo Graham tras una pausa. Dijiste que los sistemas no reconocen el valor a menos que venga en el formato esperado. Justo. ¿Qué formato te haría decir que sí? Naomi pensó un momento. Quiero formar un equipo real de inteligencia cultural, no solo para Corea, sino para todas nuestras alianzas internacionales. Y quiero tener autoridad para implementar cambios, no solo para hacer sugerencias que luego se ignoran. Eso es ambicioso para alguien que la semana pasada limpiaba baños. Precisamente esa es la mentalidad que me gustaría cambiar, replicó Naomi. La idea de que el puesto actual de alguien define sus capacidades. Hubo un largo silencio en la línea. Finalmente Graham habló. La Junta me ha autorizado a hacer lo que sea necesario para mantener contento al grupo Daewon. Si ese es tu precio, que así sea. Haré que RRHH redacte los detalles. Gracias, señor Whitmore. No me des las gracias todavía, señorita Carter. A veces la política corporativa hace que limpiar baños parezca atractivo. Te contactaré mañana. La llamada terminó y Naomi miró a Sadie con incredulidad. ¿Eso acaba de pasar? Pasó, confirmó Sadie con una sonrisa. Y esto es solo el comienzo. A la mañana siguiente, Naomi se preparaba para su reunión con recursos humanos cuando sonó el timbre. Afuera estaba un hombre de aspecto severo, vestido con traje, a quien no reconocía. ¿Naomi Carter?, preguntó. Sí. Soy William Taylor, director ejecutivo de Meridian Consulting. ¿Puedo pasar? Tengo una propuesta que podría interesarte. Con cautela, Naomi le permitió entrar. Él se acomodó en el sofá sin esperar invitación. Seré directo. Señorita Carter, su historia ha captado la atención pública y Whitmore Industries ha quedado en ridículo. Representamos a varios de sus competidores, quienes estarían interesados en incorporarla con mucha más autoridad y compensación que lo que Graham Whitmore pueda estar ofreciendo. ¿Y por qué me querrían a mí?, preguntó Naomi con suspicacia. William esbozó una sonrisa delgada. En parte por tus capacidades, en parte para avergonzar a Whitmore, y también porque tu historia resuena. Las empresas están desesperadas por demostrar que valoran el talento que ha sido ignorado. Eres el símbolo perfecto. No estoy interesada en ser un símbolo, dijo Naomi con firmeza. Todos somos símbolo de algo, señorita Carter. La cuestión es si te beneficias de ello o no. Le entregó una tarjeta de presentación. Piénsalo, nuestra oferta sigue en pie, independientemente de lo que Whitmore te prometa. Después de que se fue, Naomi se quedó en silencio, dándole vueltas a la tarjeta entre las manos. La propuesta le parecía vacía, como cambiar una forma de explotación por otra. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Sadie. Noticia de última hora. Graham está dando una entrevista en Business Now sobre ti. Enciende el televisor. Naomi buscó rápidamente el canal de negocios en su pequeño televisor. Graham Whitmore estaba sentado frente a una entrevistadora, visiblemente incómodo ante las cámaras. Señor Whitmore,
Muchos consideran esto un gran fallo de liderazgo, decía la entrevistadora. ¿Cómo pudo Whitmore Industries pasar por alto a un talento que literalmente limpiaba sus oficinas? La mandíbula de Graham se tensó visiblemente. Es una pregunta justa. La verdad es que nos volvimos demasiado jerárquicos, demasiado enfocados en credenciales en lugar de capacidades. Naomi Carter nos ha dado una valiosa lección sobre mirar más allá de los títulos. Y aún así, fue necesaria una crisis con el grupo Day One y la atención de los medios para que reconocieran su valor. Algunos dicen que esto es solo control de daños corporativo, no un cambio genuino. Esos críticos tienen derecho a su opinión, respondió Graham con rigidez. Pero la señorita Carter ha aceptado un cargo de liderazgo dentro de nuestra organización, desde donde nos ayudará a construir una cultura más inclusiva. Las acciones hablarán más alto que mis palabras hoy. Naomi apagó el televisor con emociones encontradas, agitándose dentro de ella. Graham estaba diciendo lo correcto. ¿Pero era sincero? ¿Estaba cometiendo un error al aceptar su oferta? Su teléfono volvió a sonar, esta vez con un número internacional. Confundida contestó. Señorita Carter, le habla John Hyun-ki, vicepresidente ejecutivo del grupo Daewon. La saludó una voz cálida en coreano. Espero no estar interrumpiéndola. En absoluto, respondió Naomi en el mismo idioma, atónita por recibir una llamada de un ejecutivo de tan alto rango. Es un honor. Quería agradecerle personalmente su ayuda con nuestras negociaciones. Su intervención mostró tanto inteligencia como integridad, cualidades que el grupo Daewon valora enormemente. Gracias, señor. Eso significa mucho para mí. Tengo entendido que Whitmore Industries le ha ofrecido un puesto, continuó Jun. Aunque nunca interferiríamos en sus decisiones profesionales, quiero que sepa que el grupo Daewon ha solicitado su participación en todas las futuras discusiones de asociación. Confiamos en su comprensión cultural. La conversación continuó durante varios minutos, con Jun ofreciéndole consejos sobre cómo navegar en la política corporativa y la importancia de mantener los principios en entornos difíciles. Cuando terminó la llamada, Naomi sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante no sería fácil, pero por primera vez en años tenía opciones reales y apoyo auténtico. Su teléfono vibró con un recordatorio, reunión con recursos humanos en Whitmore en 1 hora. Era hora de comenzar el siguiente capítulo, no como la mujer invisible, sino como alguien cuya voz finalmente sería escuchada. El gafete de empleada de Whitmore Industries se sentía extraño contra el pecho de Naomi, mientras subía en el ascensor al piso ejecutivo. Desde hacía 2 semanas estaba oficialmente contratada como directora de inteligencia cultural, un título que existía solo en papel, hasta que ella misma le diera forma. Las puertas del ascensor se abrieron y varios ejecutivos se hicieron a un lado para dejarla pasar, sus ojos siguiéndola con una curiosidad apenas disimulada. Naomi mantuvo la cabeza en alto mientras caminaba por el pasillo, donde antes empujaba un carrito de limpieza. En lugar de la oficina de esquina que había esperado, la enviaron a una pequeña sala en el nivel del sótano, junto al departamento de archivos. El espacio había sido claramente adaptado a toda prisa desde un cuarto de almacenamiento. Las paredes recién pintadas no podían ocultar las tuberías industriales que cruzaban el techo, y los muebles eran una mezcla de piezas de diferentes partes del edificio. Su oficina, señora Carter, anunció el representante de recursos humanos que la había acompañado. El señor Whitmore pensó que podría apreciar un espacio tranquilo, lejos de distracciones. Naomi observó la habitación sin ventanas, con un solo escritorio y una computadora anticuada. Esto no era un ascenso, era aislamiento. Gracias, dijo con neutralidad. ¿Cuándo podré reunirme con mi equipo? El representante se movió incómodo. Sobre eso, la Junta ha aprobado financiación para 2 puestos por ahora. Usted tiene autorización para revisar candidatos internos, pero la aprobación final sigue siendo del señor Whitmore. 2 personas no son un equipo, señaló Naomi. Es una pareja. La empresa está adoptando un enfoque gradual con este nuevo departamento, respondió el representante diplomáticamente. La expansión futura dependerá de los resultados demostrados. Después de que el representante se fue, Naomi se sentó en su escritorio y encendió la computadora. A pesar de la ubicación en el sótano y los recursos mínimos, estaba decidida a hacer que esto funcionara. Ya no se trataba solo de su carrera, se había convertido en algo más grande. Su teléfono vibró con un mensaje de Sadie. ¿Qué tal la oficina de esquina? ¿Suficientemente ejecutiva para ti? Naomi tomó una foto de su entorno en el sótano y la envió como respuesta.
Sadie contestó de inmediato. ¿En serio? ¿Ahí te pusieron? Al parecer quieren mantenerme bien escondida, respondió Naomi por mensaje. ¿Almorzamos? Tengo información. En la cafetería de la empresa, Sadie se sentó frente a Naomi, atrayendo miradas curiosas de las mesas cercanas. «Estás causando sensación», susurró Sadie, haciendo un gesto hacia los que las observaban. «La mitad de la empresa cree que eres una espía corporativa, y la otra mitad quiere ser tú». «Yo me conformaría con que me tomen en serio», respondió Naomi picando su ensalada. «¿Qué tienes?» Sadie se inclinó más cerca. «El acuerdo con Daewon sigue adelante, pero hay más. 3 asociaciones internacionales que estaban estancadas han solicitado reuniones ahora que Whitmore tiene un departamento de inteligencia cultural. Graham está siendo elogiado por su innovación, mientras tú estás atrapada en el sótano». «No me sorprende», suspiró Naomi. «Y sobre mi equipo». «Ahí es donde se pone interesante», dijo Sadie. «Recursos Humanos está seleccionando candidatos según credenciales tradicionales, títulos, experiencia corporativa, lo de siempre. Pero tú tienes autoridad para entrevistar a cualquier persona de la empresa, sin importar su cargo actual». Naomi reflexionó sobre esta información. ¿Sí que podría reclutar a cualquiera dentro de la organización? «Exactamente», confirmó Sadie con una sonrisa pícara. «Y tengo algunas sugerencias». Durante la semana siguiente, Naomi realizó entrevistas discretamente por toda la empresa. En lugar de enfocarse en los graduados con MBA y los aspirantes a ejecutivos que le enviaba a Recursos Humanos, buscó empleados con habilidades multilingües, sin importar su puesto. Encontró a Hugo Reyes, un empleado del correo que hablaba 4 idiomas, entre ellos portugués y alemán, ya que creció en una comunidad brasileño-alemana. Estaba Tamara Wilson, una asistente ejecutiva de 56 años que había vivido en 7 países con su esposo militar y que comprendía las sutilezas culturales mejor que nadie que Naomi hubiera conocido. Y también Diana Foster, una barista en la cafetería de la empresa que se había pagado la universidad trabajando como traductora en un programa de ayuda a refugiados. Ninguno de ellos tenía las credenciales que la Junta esperaba, pero todos poseían exactamente lo que Naomi necesitaba: idioma real, experiencia auténtica y sensibilidad cultural que no se enseñan en una escuela de negocios. Cuando presentó sus elecciones a Recursos Humanos, la respuesta fue, como era de esperarse, negativa. «Estos candidatos no cumplen con nuestros requisitos para puestos de carrera gerencial», informó el director de RRHH durante una tensa reunión. «Necesitamos personas con visión empresarial y experiencia corporativa». «Lo que necesitamos», replicó Naomi, «son personas que entiendan la comunicación más allá de presentaciones en PowerPoint. Estos candidatos han vivido los intercambios culturales que intentamos facilitar». El enfrentamiento terminó en un compromiso. Naomi podría contratar al equipo que había seleccionado, pero con títulos y salarios inferiores a los estándares para un nuevo departamento. No era lo ideal, pero era un comienzo. Su pequeño y poco convencional equipo se instaló en el centro de operaciones del sótano, como solían llamarlo en broma. Sin acceso a altos niveles ni recursos, comenzaron a construir su propia base de datos de protocolos culturales, matices lingüísticos y estilos de negociación para los socios internacionales de Whitmore. 2 pisos más arriba, Graham Whitmore asistía a su reunión semanal del consejo directivo, enfrentando a ejecutivos cada vez más escépticos. El beneficio publicitario ya alcanzó su punto máximo, anunció Derek Bond, el crítico más vocal del consejo. Tener a una exlimpiadora liderando una iniciativa de diversidad fue buena prensa, pero es momento de pasar a estrategias empresariales sustantivas. El equipo de la señorita Carter es una estrategia sustantiva, argumentó Graham. Ya no basta con la asociación. Ahora se necesita justificación real para la inversión. Una asociación que avanza a paso glacial, replicó Derek. Y ahora entiendo que ha autorizado a esta mujer para contratar un equipo compuesto por... ¿Qué exactamente? ¿Un auxiliar de correo? ¿Una camarera? Murmuros de preocupación se propagaron por la mesa del consejo. Personas con las habilidades adecuadas para el trabajo, insistió Graham, aunque su confianza ya empezaba a flaquear. ¿Se habría equivocado al darle tanta libertad a Naomi? Al consejo le preocupa que se diluya nuestra cultura corporativa, continuó Derek con tono mesurado. Whitmore Industries siempre ha mantenido ciertos estándares. El enfoque poco ortodoxo de la señorita Carter amenaza esos estándares. La discusión continuó en ese tono, hasta que Graham aceptó a regañadientes.
revisar la dirección de la iniciativa de inteligencia cultural antes de la próxima reunión del Consejo. Mientras tanto, el equipo de Naomi recibió su primera prueba real. Una videollamada con un socio alemán del sector manufacturero, cuya relación con Whitmore se había vuelto cada vez más tensa durante el último año. No responden a nuestras propuestas, se quejó el vicepresidente de operaciones a Naomi. Llevamos meses intentando renovar este contrato, pero se han enfriado con nosotros. Naomi y Hugo pasaron un día revisando todas las comunicaciones previas con la empresa alemana. Lo que descubrieron fue revelador. El traductor anterior había suavizado sistemáticamente las preocupaciones del socio alemán en los informes dirigidos a los ejecutivos de Whitmore, haciendo que sus comentarios parecieran sugerencias de mejora y no condiciones indispensables para continuar la asociación. Nos llevan meses diciendo que nuestros protocolos de control de calidad son insuficientes, explicó Hugo al vicepresidente. Pero las traducciones que ustedes recibieron minimizaron esas preocupaciones como simples sugerencias, no como requisitos para seguir adelante. Durante la videollamada, Naomi abordó el tema directamente, hablando en alemán con los ejecutivos. Entendemos que nuestras comunicaciones anteriores no supieron reconocer la gravedad de sus inquietudes, dijo. Whitmore Industries se compromete a cumplir con sus estándares de control de calidad y agradecemos su paciencia mientras implementamos los cambios necesarios. Los ejecutivos alemanes, sorprendidos por ese reconocimiento directo, respondieron positivamente. Al final de la llamada, la relación se había restablecido sobre bases más honestas. Eso fue impresionante, admitió el vicepresidente después. Salvaste una asociación valorada en millones sin prometer nada que no podamos cumplir. La noticia de la exitosa intervención se propagó rápidamente por la empresa. De repente, el equipo de Naomi empezó a recibir solicitudes de varios departamentos que buscaban apoyo en comunicaciones internacionales. Su oficina en el sótano se convirtió en un centro de actividad, con ejecutivos que antes los ignoraban pasando ahora a pedir asesoría. Sin embargo, no todos estaban contentos con su éxito. Derek Bond observaba con creciente preocupación la creciente influencia del equipo de Naomi. Como jefe del departamento de comunicaciones tradicional de la empresa, veía el enfoque de Naomi como una amenaza directa a su autoridad y un riesgo para el statu quo que había mantenido con tanto cuidado. Una noche, mientras Naomi trabajaba hasta tarde, recibió un mensaje urgente de Tamara. Un correo interno que Naomi había escrito criticando la arrogancia ejecutiva de la empresa en negociaciones internacionales había sido reenviado a todo el equipo directivo, despojado de contexto y presentado como evidencia de su actitud insubordinada. El correo original formaba parte de una discusión privada con su equipo sobre cómo mejorar los estilos de comunicación. Alguien lo había accedido deliberadamente y lo usó para perjudicarla. Antes de que pudiera responder, sonó su teléfono. Graham Whitmore, furioso. Mi oficina, ahora. El trayecto en ascensor hasta el piso ejecutivo se sintió interminable. Al llegar, Graham caminaba de un lado a otro tras su escritorio, con el correo comprometedor desplegado en la pantalla de su computadora. ¿Te gustaría explicar esto?, exigió en cuanto ella entró. Es una discusión estratégica interna que se ha sacado de contexto, respondió Naomi con calma. Mi equipo estaba analizando patrones de comunicación que han causado problemas en nuestras relaciones internacionales. Llamaste a nuestro equipo ejecutivo arrogante en términos culturales y deliberadamente obtuso, leyó Graham desde la pantalla. Sugeriste que el liderazgo de Whitmore necesita un reinicio completo de su pensamiento jerárquico. Sí, confirmó Naomi sosteniéndole la mirada sin vacilar. Y mantengo esa opinión. Nuestra investigación muestra que nuestros socios perciben exactamente esas cualidades en nuestro estilo de negociación. El rostro de Graham se sonrojó de ira. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? He apostado mi reputación trayéndote a esta organización y así es como devuelves esa confianza. ¿Socavando nuestro liderazgo? Fui contratada para identificar problemas en nuestra comunicación intercultural, le recordó Naomi. Eso es lo que estoy haciendo. Si el diálogo interno honesto se considera una amenaza, entonces tal vez eso pruebe mi punto sobre nuestra cultura corporativa. Esto va más allá de la honestidad. Es insubordinación, espetó Graham. Esperaba gratitud, no críticas. No estoy aquí para estar agradecida, respondió Naomi sintiendo su propia rabia crecer. Estoy aquí para hacer el trabajo para el que me contrató. Si quería una historia de éxito simbólica para presumir en comunicados de prensa, debería haber sido claro desde el principio. La tensión entre ellos chispeaba en el aire,
Finalmente Naomi se volvió hacia la puerta. No voy a rogar por quedarme en una sala en la que nunca fui bienvenida. Si quiere despedirme, es su prerrogativa. Pero no voy a disculparme por decir la verdad. Salió dejando a Graham de pie tras su escritorio, sin palabras. Mientras el ascensor descendía al sótano, el teléfono de Naomi vibró con un mensaje de texto de Sadie. Emergencia. Encuéntrame en el estacionamiento. En el garaje, con luces tenues, Sadie la esperaba junto a su coche, con el rostro preocupado. ¿Estás bien? Escuché lo del correo filtrado. Le acabo de decir a Graham Whitmore que no voy a disculparme por hacer mi trabajo, respondió Naomi, aún temblando ligeramente por la confrontación. Así que probablemente no estaré bien por mucho tiempo. Escucha, dijo Sadie con urgencia. Esto no fue una filtración aleatoria. Estuve investigando, y Derek Bone está detrás de todo. Pero hay más. Tiene conexiones con Meridian Consulting, la firma que trató de reclutarme lejos de Whitmore. Sadie asintió. Creo que ha estado jugando para ambos bandos, saboteando el acuerdo con Day One desde dentro, mientras se posiciona para beneficiarse del fracaso de Whitmore. Naomi se apoyó contra el coche de Sadie, procesando la información. Sí que esto no se trata solo de mí ni de inteligencia cultural. Se trata de sabotaje corporativo. Exacto, confirmó Sadie. Y ahora que te has convertido en pieza clave del acuerdo con Daewon, tú también estás en la mira. Esa noche en su apartamento, Naomi se sentó en la mesa de la cocina, rodeada de notas e impresiones de comunicaciones relacionadas con el acuerdo con Daewon. Si Derek realmente estaba saboteando la alianza, debía haber pruebas en los registros de traducción y las actas de las reuniones. Mientras trabajaba, sus pensamientos volvieron a Graham. A pesar del enfrentamiento, no podía ignorar el hecho de que él le había dado esta oportunidad, aunque de mala gana. ¿Estaba él involucrado en los planes de Derek o simplemente era ciego a ellos? Su teléfono emitió una notificación de correo. Hinsilin Samgyogoita, coreano 4. La verdad está oculta, los Yadur. El correo contenía solo un breve mensaje en coreano, advirtiendo que alguien dentro de Whitmore estaba vendiendo información a competidores. Adjunto había un archivo cifrado que Naomi no pudo abrir. Lo reenvió a Hugo con un mensaje. ¿Puedes ayudarme a descifrar esto? A la mañana siguiente, Naomi llegó al trabajo sin saber si aún tenía empleo tras su choque con Graham. Para su sorpresa, su credencial seguía funcionando y nada en su oficina del sótano había sido alterado. Hugo y Tamara ya estaban allí, reunidos frente a la computadora de Hugo. ¿Pudiste abrir el archivo?, preguntó Naomi al dejar su bolso. Hugo asintió, con expresión seria. Es complicado. El archivo contiene comunicaciones internas entre alguien de Whitmore y ejecutivos de varias empresas competidoras. La mayoría está en clave, pero hay referencias al acuerdo con Daewon y algo llamado Operación Reinicio. ¿Puedes rastrear quién envió el correo original?, preguntó Naomi. El remitente usó múltiples proxies, explicó Hugo. Pero basándome en marcadores lingüísticos del texto en coreano, creo que vino de alguien en Daewon, posiblemente un informante tratando de advertirnos. Tamara señaló las notas que había hecho. He estado cruzando las fechas mencionadas en esas comunicaciones con nuestro calendario de reuniones. Hay un patrón, filtraciones de información que coinciden con sesiones estratégicas sobre las negociaciones con Daewon. Entonces, alguien en esas reuniones es el infiltrado, concluyó Naomi. Necesitamos saber quién es. Los tres pasaron la mañana analizando las comunicaciones cifradas, buscando pistas sobre la identidad del remitente. Al llegar el mediodía, tenían una teoría, pero necesitaban más pruebas. Tenemos que tender una trampa, sugirió Hugo. Plantar información falsa y ver a dónde llega. Una operación encubierta lingüística, dijo Naomi, entusiasmándose con la idea. Creamos documentos con variaciones sutiles de lenguaje, distintas para cada sospechoso potencial, y vemos cuál se filtra. Pasaron la tarde elaborando su plan, creando múltiples versiones de una supuesta actualización sobre la asociación con Day One. Cada versión contenía frases o terminología únicas que servirían como huella digital en caso de filtración. Ahora necesitamos poner estos documentos en las manos correctas sin levantar sospechas, comentó Tamara. Déjalo en mis manos, dijo Naomi. Le escribió a Sadie para pedirle ayuda. Gracias a los contactos de Sadie en distintos departamentos, lograron distribuir los documentos entre sus sospechosos, incluyendo a Derek Bone, quien recibió una versión que sugería que Daewon estaba considerando expandir la asociación para incluir su división de semiconductores. Mientras esperaban que su trampa diera frutos,
Naomi recibió una llamada inesperada del asistente de Graham. El señor Whitmore quiere que lo acompañe al Hospital Mercy. Su padre ha sufrido un derrame cerebral. Dice que entenderá por qué le pide esto. Confundida pero preocupada, Naomi tomó un taxi hasta el hospital. Encontró a Graham sentado solo en una sala de espera, con un aspecto inusualmente vulnerable. «Gracias por venir», dijo en voz baja cuando ella se sentó a su lado. «Sé que es una petición extraña después de lo de ayer». «¿Cómo está su padre?», preguntó Naomi. «Estable por ahora». Graham se frotó los ojos agotado. «Le están haciendo pruebas». «Lo siento», dijo Naomi, «pero no entiendo por qué me llamó». Graham guardó silencio un momento, organizando sus pensamientos. «¿Sabes por qué construí Whitmore Industries como lo hice? ¿Con toda esa jerarquía y estructura que tanto criticas?». Naomi negó con la cabeza. «Mi padre fue obrero de fábrica durante 40 años. Un hombre brillante. Pero pasó desapercibido toda su vida porque no tenía la educación adecuada ni las conexiones correctas. Lo vi llegar a casa derrotado día tras día, sus ideas ignoradas por gerentes con la mitad de su inteligencia. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Me prometí que yo nunca sería pasado por alto así. Construiría algo donde el mérito y la inteligencia fueran reconocidos y recompensados. Y sin embargo, dijo Naomi con suavidad, creaste exactamente el tipo de sistema que habría ignorado a tu padre». Graham asintió con una expresión dolorosa. «La ironía no se me escapa. En algún punto, protegerme de ser ignorado se convirtió en ignorar a los demás». La miró directamente. «Incluyéndote a ti». «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó Naomi. «Porque casi perder a mi padre me hizo replantearme lo que realmente importa», admitió Graham. «Y porque creo que alguien en mi empresa está tratando de destruir lo que he construido. Necesito tu ayuda para averiguar quién». Naomi dudó, sin saber si confiar en esa repentina vulnerabilidad. «Puede que ya estemos trabajando en eso», dijo con cautela, y procedió a contarle sobre el correo encriptado y su operación de rastreo lingüístico. Graham escuchó con atención, y su expresión se oscureció. «Derek», dijo cuando ella terminó. «Tiene que ser él. Lleva meses presionando para reestructurar la empresa, con cambios que le darían control sobre todas las asociaciones internacionales. Necesitamos pruebas», advirtió Naomi, «y entender todo el alcance de lo que está haciendo». Acordaron coordinar sus esfuerzos. Graham revisaría las comunicaciones a nivel de junta directiva, mientras el equipo de Naomi seguiría monitoreando sus trampas lingüísticas. Al día siguiente, Naomi volvió a su oficina y encontró la puerta entreabierta. Dentro, la escena era caótica. Archivos esparcidos por el suelo, cajones abiertos y los monitores de computadora destrozados. En una pared, alguien había pintado con aerosol rojo: «Calla, sirvienta». Llamaron a seguridad. Se hicieron reportes. Pero cuando pidieron revisar las cámaras de vigilancia, les informaron que no estaban disponibles temporalmente debido a una actualización del sistema. «Esto no fue vandalismo al azar», dijo Hugo mientras rescataban lo que podían del desastre. «Buscaban algo específico». «Los archivos encriptados», dijo Naomi, «pero los tengo en una unidad externa». Tocó su bolso, donde aún estaba guardada con seguridad. Graham llegó, observando los daños con expresión severa. «Esto se termina ahora», declaró. «Quien haya hecho esto ha cruzado una línea». «Todavía no tenemos pruebas de que haya sido Derek», le recordó Naomi. «Entonces consigámoslas», respondió Graham. «He autorizado acceso total para tu equipo a todas las comunicaciones de la empresa relacionadas con la asociación con Day One». Con esa nueva autoridad, Naomi, Hugo y Tamara aceleraron su investigación. Descubrieron que una de sus trampas lingüísticas había sido activada. Información contenida en la versión del documento que recibió Derek apareció en comunicaciones con una empresa rival. Pero al profundizar más, hallaron algo aún más alarmante. Las comunicaciones clandestinas no solo filtraban información, estaban orquestando un esquema complejo para manipular las acciones de Whitmore, saboteando la asociación con Day One. Esto permitiría que Derek y sus cómplices se beneficiaran de la caída en el valor bursátil, antes de lanzar una oferta de adquisición hostil. «No es solo un infiltrado», le dijo Naomi a Graham cuando se reunieron en su oficina por la noche. «Está ejecutando una toma hostil desde dentro». «Necesitamos más que pruebas circunstanciales», insistió Graham. «La Junta no actuará sin pruebas irrefutables». Naomi pensó un momento. «¿Y si lo sacamos todo a la luz, no solo ante la Junta, sino públicamente?» «Eso es arriesgado», advirtió Graham. «Si nos equivocamos, la empresa podría enfrentarse a demandas por difamación.
Y si tenemos razón pero no hacemos nada, lo perdemos todo, replicó Naomi. Debatieron las opciones hasta altas horas de la noche y finalmente se decidieron por un plan audaz. Naomi presentaría una transmisión pública por Internet, supuestamente sobre comunicación empresarial intercultural, el tema que la había hecho momentáneamente famosa. Durante la presentación incluiría mensajes codificados que obligarían al topo a responder, mientras Graham y Sadie coordinaban con el equipo de ciberseguridad para rastrear esa respuesta. La emisión fue programada para la tarde siguiente. Naomi pasó la mañana preparándose. Su energía nerviosa era palpable mientras Hugo y Tamara la ayudaban a perfeccionar la presentación. Recuerda, le aconsejó Hugo, la clave es incluir información que solo el topo reconozca como relevante. Frases específicas de los documentos filtrados que provoquen una reacción. La presentación comenzó sin problemas, con Naomi hablando sobre matices lingüísticos en la comunicación empresarial internacional. Espectadores del mundo corporativo se conectaron, incluyendo ejecutivos del grupo Daewon y otros socios de Whitmore. A mitad del evento, Naomi pasó a un estudio de caso que reflejaba la situación de Daewon, sin nombrarla explícitamente. Usó frases tomadas directamente de los archivos cifrados, entrelazándolas en su análisis sobre fallos de comunicación. Cuando se compromete la confianza, dijo mirando directamente a la cámara, el daño va más allá de la alianza inmediata. Se crea un vacío donde se vuelve necesaria la operación reinicio. En la sala de ciberseguridad, Graham y Sadie observaban mientras los sistemas de monitoreo rastreaban las respuestas en tiempo real a la transmisión. Minutos después de que Naomi mencionara la operación reinicio, detectaron un aumento en las comunicaciones cifradas dentro de la red de Whitmore. Tenemos actividad, anunció el jefe de ciberseguridad. Alguien está enviando alertas a través de nuestros canales seguros. Rastrearon las comunicaciones hasta una terminal en el ala ejecutiva. No era la oficina de Derek, pero estaba cerca. Entonces llegó una respuesta en un dialecto alemán poco común que coincidía con algunos de los archivos cifrados que el equipo de Naomi había analizado. Hugo dijo que solo había una persona en Whitmore que reconocería ese dialecto, recordó Sadie. El asistente de Derek, Brennan Wright. Pasó 5 años en un pueblo pequeño de Austria, dijo Graham. Es nuestro segundo topo. Derek lo está usando como intermediario para mantener la negación plausible. Tenían las pruebas, no solo de la filtración de información, sino de una conspiración activa utilizando las propias redes seguras de Whitmore. Graham llamó inmediatamente a los miembros de la junta, convocando una reunión de emergencia para la mañana siguiente. Mientras Naomi concluía su webcast, sin saber el avance que ocurría entre bastidores, recibió una ovación virtual. Las preguntas comenzaron a llover de los espectadores, incluso de ejecutivos del grupo Daewon que agradecían sus aportes. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Graham. Los tenemos. Reunión de junta mañana, 8 de la mañana. Prepárate. Las piezas empezaban a encajar. A la mañana siguiente, la luz del sol entraba por las ventanas de la sala de juntas principal de Whitmore Industries, mientras Naomi se encontraba junto a Graham, frente a los miembros de la junta reunidos. Las pruebas recopiladas se mostraban en la pantalla grande detrás de ellos. Correos electrónicos, transacciones financieras y grabaciones recuperadas a pesar de la supuesta actualización del sistema. Derek Barnes estaba sentado al fondo de la mesa, con una expresión cuidadosamente construida de preocupación profesional. A su lado, su asistente Brennan se removía nerviosamente, con los ojos buscando la salida. Gracias a todos por acudir con tan poco aviso, comenzó Graham. He convocado esta reunión de emergencia para abordar una grave violación de confianza dentro de nuestra empresa. Derek se inclinó hacia adelante. Si esto es sobre la iniciativa de inteligencia cultural, mantengo que ha sido una distracción costosa para nuestro negocio principal. Esto trata de espionaje corporativo, replicó Graham con tono firme, y de un intento coordinado de sabotear la alianza con Daewon por motivos personales. Murmuros recorrieron la sala mientras Graham exponía sus hallazgos. Con cada revelación, la compostura de Derek comenzaba a desmoronarse. Cuando Graham terminó, se volvió hacia Naomi. El equipo de la señorita Carter fue clave para descubrir esta conspiración. Le cedo la palabra para presentar la evidencia lingüística. Naomi dio un paso al frente, consciente de las miradas escépticas fijas en ella. Se había vestido con cuidado para ese momento. Profesional, pero sin dejar de ser ella misma, sin intentar mezclarse con el uniforme corporativo que la rodeaba. Mi equipo identificó discrepancias en los patrones de comunicación relacionados con las negociaciones del acuerdo con Daewon.
explicó, mostrando comparaciones lado a lado en la pantalla. Al crear variantes controladas de información, pudimos rastrear exactamente cómo y dónde se estaba filtrando la información sensible. Procedió a desglosar las pruebas metódicamente, destacando los indicadores lingüísticos que los habían llevado hasta Derek y Brennan. Su formación académica le sirvió bien al presentar información compleja con claridad y precisión. La prueba más condenatoria, continuó ella, es esta serie de comunicaciones en 5 idiomas diferentes. Mostró los mensajes interceptados: coreano, alemán, francés, zulú y lenguaje de señas americano, todos con referencias codificadas a la Operación Reset, el plan para devaluar las acciones de Whitmore mediante fallos fabricados en nuestras alianzas internacionales. El rostro de Derek se había puesto progresivamente más pálido durante la presentación de Naomi. Al concluir, se levantó de golpe. «Esto es absurdo», declaró. ¿De verdad esperan que la Junta crea que una exlimpiadora ha descubierto una conspiración elaborada? Esto es claramente un intento desesperado de Graham para desviar la atención de su propio fracaso como líder. «Limpiadora», corrigió Naomi con calma. «No conserje, y sí, espero que la Junta crea en las pruebas, sin importar quién las presente». La presidenta de la Junta, Eleanor Blackwell, había permanecido en silencio durante todas las presentaciones. Ahora fijó su mirada en Derek con una expresión penetrante. «La evidencia es contundente, Derek. ¿Tienes alguna explicación sobre por qué estas comunicaciones se originaron desde tu departamento?» «Obviamente alguien me está incriminando», insistió Derek. «Probablemente la misma persona que fabricó estas supuestas trampas lingüísticas». Brennan se removió incómodo en su asiento, llamando la atención de Eleanor. «Señor Wright», dijo, dirigiéndose al asistente de Derek, «ha estado inusualmente callado. ¿Tiene algo que agregar?» Todas las miradas se dirigieron hacia Brennan, quien se desmoronó bajo la presión colectiva. Derek le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era tarde. «Yo solo seguía órdenes», balbuceó Brennan. «El señor Bond dijo que era inteligencia competitiva estándar. No supe del plan para manipular las acciones hasta después». El rostro de Derek se deformó de furia. «¡Idiota!», le siseó. «¡Cállate!». «¿Así que admites tu implicación?», presionó Eleanor. «No fui el único», soltó Brennan, dejando que la desesperación venciera a la lealtad. «Había más personas. Derek tenía conexiones en Meridian Consulting. Iban a imponer su propia junta directiva después de la adquisición». La sala estalló en exclamaciones de sorpresa y demandas de explicaciones. En medio del caos, Derek se mantuvo desafiante. «No pueden probar la intención», declaró una vez que se calmó el ruido. «Sí, compartí información con consultores externos. Eso no es ilegal, es parte del negocio. Toda esta cacería de brujas no es más que una distracción de la incompetencia de Graham y su proyectito de diversidad», señaló a Naomi con desdén. Eleanor pidió orden con firmeza. «La Junta revisará toda la evidencia a fondo. Mientras tanto, el señor Bond y el señor Wright quedan suspendidos, pendientes de investigación. Seguridad los escoltará fuera del edificio de inmediato». Cuando el personal de seguridad entró en la sala, Derek se inclinó hacia Graham y Naomi por encima de la mesa. «Esto no ha terminado», advirtió. «Tengo amigos en la Junta y en la prensa. Demandaré por difamación. Hazlo, Derek. Si caemos, será con la verdad, no con el silencio». Después de que Derek y Brennan fueron escoltados fuera, la Junta continuó discutiendo los siguientes pasos: asegurar la alianza con Daewon, restaurar la confianza de los inversionistas y llevar a cabo una revisión interna para identificar a cualquier otro cómplice. Durante toda la discusión, Naomi se mantuvo enfocada y elocuente, respondiendo preguntas sobre la evidencia y proponiendo recomendaciones para evitar futuras brechas. Varios miembros de la Junta, que antes la miraban con escepticismo, ahora la trataban con un respeto renovado. Al finalizar la reunión, Eleanor se acercó a Naomi. «Impresionante trabajo, señorita Carter. Parece que Graham tenía razón sobre usted, después de todo». «Gracias», respondió Naomi. «Pero el mérito es de todo mi equipo. Hugo Reyes y Tamara Wilson fueron esenciales para esta investigación». Eleanor asintió pensativa. «Quizá deberíamos conocerlos». La Junta querrá reevaluar el alcance y los recursos de su departamento, considerando los últimos acontecimientos. En el pasillo fuera de la sala de juntas, Graham se acercó a Naomi. «Buen trabajo ahí dentro. Estuviste más serena que yo».
Años de ser subestimada te enseñan a mantener la calma bajo presión, respondió Naomi con una pequeña sonrisa. Te debo una disculpa, dijo Graham, no solo por haber dudado de ti, sino por no haberte dado los recursos ni el respeto que merecías desde el principio. Disculpa aceptada, dijo Naomi, pero me interesa más lo que pasa ahora. Derek no estaba del todo equivocado. Esta empresa necesita un cambio estructural, no solo algunas iniciativas simbólicas. Estoy abierto a sugerencias, respondió Graham, sorprendiéndola con su sinceridad. Antes de que pudieran continuar, Sadie corrió hacia ellos con una tableta en la mano. Tienen que ver esto, dijo, mostrándoles una alerta de noticias. Derek ya está hablando con la prensa. El titular decía, Ejecutivo de Whitmore denuncia ser chivo expiatorio en lucha de poder corporativa. Eso fue rápido, murmuró Graham. Y hay más, continuó Sadie, desplazándose en la pantalla. El Foro Global de Negocios de la ONU ha invitado a Naomi a hablar en su cumbre el próximo mes. Te están llamando una voz pionera en la reforma corporativa intercultural. Naomi miró la pantalla con incredulidad. La cumbre de la ONU, eso sí que es inesperado. Es una oportunidad, señaló Graham. Una plataforma global para moldear la narrativa antes de que Derek y sus aliados puedan causar más daño. En los días siguientes, Naomi se encontró en el centro de un torbellino. La historia de la conspiración de Derek y su papel en desenmascararla captó la atención de los medios, reavivando el interés por su recorrido, de limpiadora a denunciante corporativa. Las solicitudes de entrevistas llegaron en masa, y las acciones de Whitmore fluctuaron mientras los inversores intentaban evaluar las implicaciones. Mientras tanto, el grupo Day One se puso en contacto directamente para expresar su compromiso continuo con la alianza, con una condición: Naomi debía participar en todas las negociaciones futuras como enlace cultural. Confían en ti, le dijo Graham durante una reunión estratégica, y eso es algo que no podemos darnos el lujo de perder. A medida que se acercaba la cumbre de la ONU, Graham hizo un anuncio inesperado en una conferencia de prensa sobre la reciente agitación. Con las cámaras grabando y los periodistas atentos a cada palabra, reconoció públicamente los errores de la empresa y las contribuciones de Naomi. Whitmore Industries perdió su rumbo, admitió. Nos enfocamos tanto en la jerarquía que no supimos reconocer el talento que teníamos justo delante. Naomi Carter no solo salvó un acuerdo comercial, nos recordó nuestro propósito original: valorar la inteligencia y la innovación donde sea que se encuentren. Luego anunció una reestructuración temporal. Dejaría el cargo de CEO durante 3 meses, nombrando un consejo de liderazgo interino que incluiría a Naomi y a representantes de distintos niveles de la empresa. Esto no es una cuestión de imagen, insistió ante los reporteros escépticos. Se trata de un cambio significativo en cómo operamos y quién tiene voz en nuestro futuro. Para Naomi, observando desde los márgenes de la conferencia de prensa, fue un momento de reivindicación con un toque de asombro. Había entrado a Whitmore Industries como una mujer invisible, con un trapeador y un balde. Ahora se encontraba al borde de una verdadera influencia, no solo con un título, sino con autoridad real para implementar los cambios que había soñado durante tanto tiempo. Esa noche, mientras se preparaba en su apartamento para su presentación en la cumbre de la ONU, Naomi reflexionó sobre el extraordinario camino recorrido en los últimos meses. Desde aquella noche en que respondió esa llamada fatídica desde Seúl hasta el anuncio de hoy, cada paso había parecido imposible. Hasta que sucedió. Sonó su teléfono. Era John Hyun Kee del grupo Daewon, llamando para desearle suerte en la cumbre. Tu historia ha inspirado a muchos en nuestra empresa, le dijo. Nos recuerda que las verdaderas alianzas deben construirse sobre el respeto mutuo y la comunicación clara. Tras despedirse, Naomi volvió a sus notas para la cumbre. El título de su discurso brillaba en la pantalla de su portátil. Más allá de la traducción, construyendo inteligencia cultural en los negocios globales. Por primera vez desde que todo comenzó, se permitió sentir no solo orgullo, sino también una sensación de propósito cumplido. La mujer invisible había encontrado su voz, y ahora el mundo la estaba escuchando. El Foro Global de Negocios de las Naciones Unidas era un mar de poder e influencia. CEOs, diplomáticos y líderes de opinión de todo el mundo llenaban el gran salón de conferencias, con una riqueza combinada que rivalizaba con el PIB de muchas naciones. Entre ellos se movía Naomi Carter, ya no invisible, aunque aún algo asombrada por su entorno. ¿Lista?, preguntó Sadie, ajustándole el micrófono detrás del escenario. Naomi respiró hondo. Tan lista como voy a estar. La voz del moderador del foro resonó por los altavoces.
Nuestra próxima oradora se ha convertido en un símbolo de transformación en la cultura corporativa. Por favor, den la bienvenida a Naomi Carter, directora de Inteligencia Cultural en Whitmore Industries y arquitecta del enfoque del puente lingüístico para alianzas internacionales. Los aplausos recorrieron el salón mientras Naomi caminaba hacia el escenario. El foco cálido iluminaba su rostro mientras se colocaba detrás del podio y observaba a la audiencia. En la primera fila estaban Graham Whitmore, el presidente Park y otros ejecutivos de Day One. Más atrás divisó a Hugo y Tamara, que habían insistido en venir a apoyarla. Gracias por esa amable presentación, comenzó Naomi. Aunque debo corregir algo. Yo no soy la arquitecta del enfoque del puente lingüístico. Ese honor pertenece a las incontables voces ignoradas que entendieron el poder de la comunicación real mucho antes de que las escuelas de negocios lo enseñaran. Mientras hablaba, imágenes aparecían en la pantalla detrás de ella. No solo de salas de juntas y apretones de manos, sino de traductores comunitarios, trabajadores inmigrantes y familias multilingües navegando entre culturas. A menudo hablamos del lenguaje como una herramienta, continuó. Pero es más que eso. Es la estructura a través de la cual entendemos los mundos de los demás. Cuando fallamos en escuchar de verdad, no solo perdemos palabras, sino realidades enteras. Durante los siguientes 30 minutos, Naomi mantuvo cautivada a la audiencia mientras compartía ideas desde su experiencia única. Habló sobre la noche en que respondió aquella primera llamada desde Seúl, los sutiles malentendidos culturales que casi descarrilan un acuerdo multimillonario, y el equipo de políglotas ignorados que ayudó a transformar el enfoque de Whitmore hacia los negocios internacionales. La pregunta más valiosa que podemos hacernos en cualquier negociación no es ¿qué quieren ellos?, sino ¿qué están diciendo realmente?, explicó Naomi. Y para responder a eso, debemos mirar más allá de las salas ejecutivas, hacia los conserjes, baristas y auxiliares de correo que navegan entre múltiples mundos todos los días. Al acercarse al final de su discurso, la pantalla detrás de ella mostró un montaje de imágenes. Naomi limpiando oficinas vacías por la noche, estudiando memorandos descartados bajo la luz de una lámpara, siendo ignorada por ejecutivos que luego dependerían de sus ideas. Cada imagen contrastaba con la escena presente. Ella, de pie, dirigiéndose a líderes mundiales. Hoy estoy aquí no porque el sistema haya funcionado, sino porque falló de una manera que creó una oportunidad, reconoció. El verdadero cambio llegará no cuando historias excepcionales como la mía ocupen titulares, sino cuando dejen de ser excepcionales. Cuando las empresas reconozcan que la innovación puede surgir de cualquier parte, y que el liderazgo no se define por un título, sino por visión y voz. El aplauso que siguió a sus palabras finales fue atronador. Al regresar a su asiento, líderes empresariales y diplomáticos se acercaron para felicitarla y entregarle tarjetas de presentación. Jung Hyun-ki, del grupo Daewon, le obsequió una pequeña escultura de madera, un símbolo tradicional coreano de sabiduría y respeto. En las semanas posteriores a la cumbre, la influencia de Naomi continuó creciendo. Con el apoyo de Graham, fundó el Centro de Lenguaje Inclusivo y Estrategia junto a la sede de Whitmore, no en un sótano, sino en un edificio acristalado, donde la visibilidad era tanto literal como simbólica. El centro se convirtió en un punto de referencia para la formación empresarial intercultural, organizando talleres con la participación de ejecutivos de corporaciones multinacionales y misiones diplomáticas por igual. Naomi amplió su equipo, incorporando lingüistas y expertos culturales de trayectorias poco convencionales que compartían su compromiso con una comunicación auténtica. Graham, fiel a su palabra, continuó formando parte del Consejo de Liderazgo Provisional, incluso después de retomar su puesto como CEO. Su relación profesional había evolucionado hacia una de respeto mutuo, y Graham solía buscar la opinión de Naomi, incluso en temas más allá de las negociaciones internacionales. «A mi padre le habrías caído bien», le dijo una noche mientras revisaban planes para ampliar los programas del centro. Siempre decía que las personas más inteligentes son las que saben explicar ideas complejas en términos simples. «¿Cómo está él?», preguntó Naomi recordando la visita al hospital que marcó un punto de inflexión en su relación. «Mejor, movilidad limitada en el lado izquierdo, pero su mente sigue tan aguda como siempre», respondió Graham con una sonrisa agridulce. «Está leyendo tus entrevistas y contándole a todos que su hijo por fin aprendió algo valioso». Una tarde lluviosa, Naomi estaba dirigiendo un taller en el centro cuando notó a una joven sentada en silencio en la última fila.
A diferencia de los representantes corporativos que llenaban la sala, vestía ropa sencilla y tomaba apuntes en un cuaderno desgastado. Durante el descanso, Naomi se acercó a ella. «No creo que nos conozcamos, soy Naomi». «Lo sé», respondió la joven con timidez. «Me llamo Lily, trabajo en la cafetería de Jackson Financial. Mi jefa me dejó asistir porque dudó y luego continuó en mandarín fluido. Crecí bilingüe, pero nadie en el trabajo lo sabe, excepto el personal de cocina». Naomi le respondió en el mismo idioma, y vio cómo el rostro de Lily se iluminaba de reconocimiento y alivio. Hablaron varios minutos, y Lily se fue animando poco a poco mientras compartía su sueño de trabajar en negocios internacionales, a pesar de no tener credenciales formales. «Me recuerdas a mí misma», le dijo Naomi volviendo al inglés. «No dejes que nadie te convenza de que tu voz no importa». Más tarde esa misma semana, Naomi creó un programa de becas específicamente para profesionales multilingües de entornos subrepresentados. Lily fue una de sus primeras beneficiarias, comenzando una mentoría que eventualmente la llevaría a ocupar un puesto en relaciones con clientes interculturales. Los cambios en Whitmore Industries se extendieron más allá del departamento de Naomi. El personal de limpieza ahora recibía formación en idiomas y actuaba como detector temprano de problemas de comunicación con visitantes internacionales. Varios antiguos trabajadores de mantenimiento, con conocimientos lingüísticos, habían sido promovidos a puestos de atención al cliente, aportando nuevas perspectivas al servicio. Sadie, ahora vicepresidenta de estrategia, trabajaba estrechamente con Naomi para integrar la inteligencia cultural en todas las operaciones de la empresa. Juntas desarrollaron protocolos que se convirtieron en estándares de la industria, adoptados por corporaciones en todo el mundo. «Deberías escribir un libro», sugirió Sadie durante una de sus reuniones habituales de café. «Tu historia merece ser contada con tus propias palabras». Inspirada por la idea, Naomi comenzó a escribir por las noches, relatando su recorrido desde una perspectiva única que solo ella podía ofrecer. El resultado fue unas memorias tituladas Entre líneas, que se convirtieron en un éxito de ventas y conectaron con lectores mucho más allá del mundo empresarial. Un año después de la cumbre en la ONU, Naomi recibió una llamada de un reconocido productor de cine interesado en adaptar su libro a la gran pantalla. «Estamos pensando en una actriz de primera línea para tu papel», dijo entusiasmado el productor. «Esto podría ser el Figuras ocultas del mundo corporativo». «Tengo una condición», respondió Naomi. «Quien me interprete debe venir de un entorno multilingüe. No se trata solo de representación, sino de comprender auténticamente la experiencia». El productor accedió, y Naomi insistió en participar en el proceso de casting. Apoyó a una actriz talentosa, aunque poco conocida, hija de inmigrantes coreanos. Mientras Whitmore Industries prosperaba bajo su renovada cultura, una tarde Naomi se encontró caminando por el piso ejecutivo, el mismo que una vez había limpiado en silencio. Ahora las paredes eran de cristal. Las oficinas antes cerradas se habían transformado en espacios colaborativos, y empleados de todos los niveles interactuaban libremente. Al pasar, las saludaban con gestos y palabras cordiales, no con la torpe deferencia dirigida a alguien repentinamente elevado por encima de su rango, sino con el respeto natural entre colegas que valoran el aporte de los demás. En el vestíbulo de su instituto, Naomi se detuvo junto a la recepción, donde sonaba el teléfono. La pantalla mostraba una llamada entrante desde Azerbaiyán, un país cuyo idioma no hablaba. Sonrió a la recepcionista y señaló el teléfono. «¿Puedo? Por supuesto, señorita Carter». Naomi levantó el auricular, recordando otra llamada, años atrás, que lo había cambiado todo. «Centro de Lenguaje Inclusivo y Estrategia», respondió. «Habla Naomi Carter». La voz al otro lado hablaba en un idioma que ella no entendía, pero el tono era amistoso, inquisitivo. «Todavía no hablo su idioma», dijo Naomi con calidez, «pero me gustaría aprenderlo. ¿Podemos encontrar a alguien que nos ayude a entendernos?» Mientras la recepcionista señalaba a un traductor para que se uniera a la llamada, Naomi sintió que su viaje cerraba el círculo. De ser la mujer invisible que atendió una llamada que nadie más quiso responder, a convertirse en la fundadora de un instituto dedicado a garantizar que todas las voces sean escuchadas. «Aprendamos juntas», dijo, y en esa frase sencilla estaba la esencia de todo lo que ella había llegado a representar. ¿Qué talentos estarás pasando por alto en las personas que ves a diario? Si esta historia te conmovió, dale me gusta y suscríbete para conocer más relatos poderosos sobre fortalezas